Todo el mundo se recorta el presupuesto, todo el mundo se aprieta el cinturón, menos los partidos políticos. Y ahora hay un debate entre consejeros del INE sobre qué hacer con el dinero que se da a los 9 partidos políticos nacionales. Para 2017, los partidos tendrán una bolsa de más de 4.256 millones de pesos, equivalentes a 4 veces lo destinado por el gobierno federal para defender a los migrantes en Estados Unidos. Esta cantidad es resultado de multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral por 47 pesos, que es 65% de la unidad de medida fijada por el INEGI. La propuesta que ha logrado más apoyo entre los consejeros electorales es reducir esa unidad a 30 o 45%, lo que significaría un ahorro de 2.000 millones de pesos. Con la fórmula actual, para el ejercicio 2017, el PRI es el partido que más recursos recibirá, 1.004.338.000 pesos. El que menos, el Partido del Trabajo con 217.255.000 pesos. El diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, es una de las voces a favor del recorte al presupuesto de los partidos políticos y la más radical. Él propuso sin voto no hay dinero. Consiste que en lugar de tomar en cuenta todo el padrón electoral, solo se multipliquen los 47 pesos por el número de personas que efectivamente hayan ido a votar. Creemos que las campañas políticas deberían de durar menos, que tendrían que tener otro énfasis y que dejaran de parecer las candidaturas venta de jabones o de perfumes y que fueran más bien un foro para las ideas del futuro del país. De tal forma, con una votación como la del año 2015, donde solo participaron 38 millones de personas, el presupuesto de los partidos sería de 1.800 millones de pesos y no de más de 4.200. Hasta ahora, reconocen los consejeros, los partidos están dispuestos a que les recorten recursos, pero solo de la bolsa de 178 millones de pesos que tienen para sus representantes en el INE, lo cual es mínimo frente a sus prerrogativas. Claudio Ochoa Huerta, Noticieros Televisa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Tanto dinero para los partidos políticos. Hoy están en el estudio para un debate sobre esto Marco Baños y Ciro Murayama. Los dos son consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE. Señores, muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos A ver, días. Marco Baños, ¿cuál es su posición? Mi postura es que el financiamiento de los partidos puede ser sujeto a una revisión. Hay una fórmula que tiene algunos componentes que podrían ser replanteados. Yo he dicho en público que el tema del padrón electoral no debe ser necesariamente la base. Creo que lo más justo, si se tomara en cuenta el número de electores que participan, sería la lista nominal. Eso ya te genera un esquema distinto. ¿Ahí para cuánto te ahorrarías más o menos? Más o menos unos 100 millones anuales de lo que actualmente se le entrega a los partidos políticos. No los que votan, sino la lista nominal. Los que votan están considerados en la fórmula de cálculo porque una parte fuerte del financiamiento, que es el 70%, se asigna con base en los votos que obtienen en la última elección de diputados federales. Pero si el presupuesto es de 4,000 millones, 100 millones es una vacilada. No, porque aquí no es solamente el hecho de que tú tomes como base la lista nominal, sino habría que darle un peso ponderado distinto al número de votos que obtienen los partidos políticos en las elecciones. No es solo ese componente, sino hay que revisar otros componentes de la fórmula de asignación. Eso es lo que yo creo. Ahora, se ha dicho que si los partidos políticos tienen una cantidad de dinero público menor a la que actualmente tienen, podría haber algún problema para su funcionamiento normal y por otro lado podría haber, digamos, alguna intención de que estos partidos se acercaran o tuvieran mecanismos distintos de financiamiento. Sí, que si los compran empresarios o se mete eso dinero sucede, del ¿no? narco, El financiamiento privado está, nadie sabe cuánto es, pero notas oculto por abajo del agua. En fin, investigaciones serias han dicho, pues ahí hay financiamiento privado que nadie sabe ni cuánto es, ni a quién se da, ni hay transparencia, ni hay fiscalización, ¿no? Mira, el financiamiento privado está permitido en México. Desde 1996 tenemos más o menos las mismas reglas de financiamiento público y ha eso implicado avances importantes. Antes de que hubiera un financiamiento público equitativo, todas las elecciones las ganaba de manera apabullante el partido en el gobierno. Fue después de que se cambió el método de asignación de recursos que se prohibió el desvío de recursos públicos hacia los partidos y se emparejó la cancha que tuvimos fenómenos tan interesantes como que el presidente perdiera el control de la Cámara de Diputados, se dio la primera alternancia en el 2000, es decir, sí ha tenido una serie de efectos virtuosos. Yo creo que ahora lo que planteas es que hay quizá demasiado dinero y eso es revisable. Yo creo que en una democracia todos los asuntos que tienen que ver con el gasto, con cómo usamos los impuestos de los contribuyentes, es que están todo el mundo abiertos se ha apretado el cinturón en los partidos. ¿Por qué no les dan una buena mochada? Digo,
Eso, fíjate que hemos tenido en las últimas semanas gobernadores, desplantes, como están los partidos muy cuestionados, tenemos anuncios de vamos a quitarles el dinero. La ruta, para no hacer demagogia, es muy clara. Tienes que cambiar o la Constitución o al menos la Ley General de Partidos Políticos. No es un gobernador el que pueda agarrar y decir en un desplante para quedar bien con los medios, con la gente, que lo va a hacer, porque esto está regulado desde la Constitución. La fórmula que ustedes explicaban en la nota está ahí a nivel federal. Fíjate que en la reforma de 2014, cuando nació el INE y se crea la Ley General de Partidos Políticos, con cierta nocturnidad, digamos así, sin avisar, se metió ahí un pequeño parrafito en la Ley General de Partidos Políticos que dice que esta fórmula que se usa a nivel federal se replica en los estados. Entonces tú tienes el financiamiento federal, que en términos redondos son 4,000 millones, y otro tanto aparte a nivel local. Eso implicó que en un año ordinario estés entregando 1,400 millones de pesos adicionales. Más. Entonces yo creo que eso es perfectamente revisable. Entonces, ¿debería quitarle dinero del presupuesto a los partidos y permitir que los partidos salgan y recauden dinero de sus simpatizantes, de gente de lana que quiera estar con ellos, de los que vayan a sus mítines, de lo que sea? En mi opinión sí, porque tendríamos que ir paulatinamente alejándonos del financiamiento como base primordial de financiamiento de los propios partidos. O sea, si quieren lana, que la consigan, no que nos la quiten a Sí, nada fuerza. más que el punto es cómo estableces en la legislación los mecanismos de control al acceso de ese dinero privado. Y hay un precedente que es importante en una candidatura independiente que puede tomarse como base para hacer el análisis correspondiente. No se trata de hacer una cuestión irresponsable y modificar sin más la fórmula de asignación, pero recuerda que en el caso del Bronco, el Bronco fue a un pleito porque el financiamiento que tenía en términos públicos Por el tema detrás al Grupo Monterrey, que era muy, cosa, ¿no? era muy tampoco inferior. Pero cuando él va al tribunal y dice, a ver, yo tengo un tope de 49 millones para la elección de gobernador, pero tengo menos de 1 millón de pesos de financiamiento público. El tribunal estuvo de acuerdo que por principio de equidad el financiamiento privado pudiera ser mayor al que tiene derecho de acuerdo con la ley. Ese es un tema que habría que analizar con mucho cuidado, pero debe estar asociado a un esquema de control en el ingreso de dinero a los partidos políticos y en la forma en que lo aplican. ¿Por qué no está usted de acuerdo, consejero, en el sentido de que puede haber más dinero privado y que, Yo que el estoy partido... totalmente de acuerdo. Lo único que señalo es tampoco nos vayamos con expectativas de que si reducimos el financiamiento público, eso necesariamente se va a traducir en un modelo más virtuoso. ¿Dónde no hay financiamiento público? Vámonos a países relativamente cercanos. Venezuela. Y ahí tienes una asimetría en las condiciones de la competencia terribles. Perú, bueno, no hay financiamiento público formal, pero lo que tienes es que al final, donde tengas contienda política, va a haber dinero. O sea, la relación dinero y política es permanente. Y yo creo que aquí hay que optar por el mal menor. ¿De dónde queremos que salgan los recursos para la política? Me parece que es adecuado que haya una base de financiamiento público que genere condiciones de equidad, sin llegar a excesos donde tengamos, como lo comentábamos hace un momento, incrementos de 1,400 millones de un año a otro que son perfectamente prescindibles. Pero si no hay recursos públicos, el dinero a la política va a salir de algún lado. El caso Overdrecht en toda América Latina es que tienes al final que son las empresas que van consiguiendo contratos de las administraciones públicas las que terminan Ahora, financiando eso es las campañas. quizá en el mejor de los casos en un escenario muy malo, pero también podemos pensar en que el crimen organizado podría financiar campañas políticas, y ahí el sistema de fiscalización pues hoy no está preparado para hacerle Sí, frente a eso. tendríamos que hacer esa modificación, pero hay un tema que sí es relevante. La última reforma le dio a los partidos una homogeneidad en la fórmula de cálculo a nivel estatal. Se incrementó cifras más o menos 1,400 millones de pesos anuales. Pero hay otro detalle que a mí me parece importante en el debate. Los partidos han dicho, si me quitas dinero público, me disminuyes condiciones para poder participar y para sostener mis actividades ordinarias. Pero hay que tomar en consideración que una parte importante del financiamiento que actualmente tienen los partidos políticos está destinado a pago de multas.
¿Por qué? Porque han cometido un conjunto importante de infracciones y algunos partidos políticos tienen comprometida una parte fuerte del financiamiento en el pago de multas. Bueno, y tienen deudas, consejero. No pagan IMSS a veces, no pagan, ¿no? Sí, ese es otro tema ahí pero pues ahí está, ¿no? Digo, es el dinero público. Ahí. Pero aquí el punto es que a donde yo quiero llegar es que la totalidad del financiamiento público que hoy tienen los partidos políticos no necesariamente va a las actividades que realizan de manera cotidiana. Por tanto, creo que la base de cálculo del financiamiento público sí puede ser revisada. Tenemos un ejercicio de fiscalización de las elecciones del 16 que coordinó justo acá el consejero Murayama y que nos arrojó multas elevadas a los partidos por no haber cumplido algunas cuestiones de la contabilidad a la que están obligados. Entonces creo que si se replantean algunas cuestiones y se hace una fórmula un poquito más justa, me parece que podría disminuir. Bueno, creo que el consenso claramente es que no se les puede seguir dando tanto dinero y que hay que encontrar alguna fórmula a través de la ley, de la Constitución, de reformas constitucionales. Yo creo que a partir de tu pregunta deberíamos, y en un contexto como el que estamos, ser muy cuidadosos de cómo no hacemos a los partidos dependientes de dinero, incluso de origen delincuencial. Claro. Y bueno, es que el tema es que lo fiscalicen ustedes y ahí es donde sí ha fallado mucho. No sé si porque no tienen las herramientas. Tenemos las mayores sanciones de fiscalización de la historia. Pero se sigue andamos en los últimos 3 años, desde agua. que el INE se creó, que fue hace apenas 3 años, llevamos 1,000 millones de pesos en sanciones a los partidos. Fiscalización. Pero, a ver, una cosa es el ingreso y otra cosa ligada directamente es el gasto. Si nosotros hacemos que los partidos necesiten más dinero, los vamos a hacer dependientes y van a ir a buscar el dinero donde sea. Hay una parte del modelo de campañas políticas que tiene que ver con la comunicación política, con los spots. Yo soy crítico de que tengamos tanto spot, ¿no? Esos saturan y demás, pero el principio de que accedan a los medios de comunicación sin pagar ha permitido liberar de presiones de gasto a los partidos. Creo que la peor fórmula es que tú los hagas dependientes. Antes gastaban como el 30% en spots. No, el 100% del financiamiento de campaña, ahí Carlos. está. Luego les empezaron a dar gratis los spots, pero no les recortaron el dinero. Exacto. Sí se les recortó para las campañas, porque antes se daba el 100% y ahora el 30% en las intermedias. Les rebajaste o 50 o 70. Entonces yo lo que diría es, me imagino que están sensibles a que la gente está indignadísima con el gasto, ¿no? Así es. Y particularmente en momentos donde todo el mundo está apretando el cinturón. Para no hacer desplantes demagógicos, una vez más, que hay que cambiar la Constitución o la ley. Y los partidos son los que tienen que hacer eso. Hay que modificar la Constitución, la ley. Bueno, tú lo dijiste con toda claridad, son puede. las únicas instituciones públicas que no tienen hoy día que no se han recortado, un recorte del presupuesto. ¿Por qué? Porque la fórmula está en la Constitución, en la propia ley. Pero hay precedentes importantes que hay que estudiar. Ya los tribunales han dicho que sí en algunos casos. Por ejemplo, Hidalgo no calcula contra el punto 65 y disminuye sensiblemente hasta el 25% del valor de las sumas. Guanajuato lo calcula contra el 40%. Sí hay algunas fórmulas y creo que los partidos podrían de manera racional ir pues yo creo que sería un gran gesto con los ciudadanos. Muchas gracias, consejeros, por venir.